Cuenta primero cómo surgió la idea de escribir esta novela llamada Fígula. Bueno, Fíbula partió como haciéndose un poco solo, no fue como un libro tan programado, digamos, como en términos de estructura, no fue como querer decir voy a hablar sobre esto, sino que en realidad aparecieron como unas primeras imágenes, como 3 o 4 páginas que distaban mucho como de lo que yo venía haciendo hasta el momento. Y tenía mucho que ver como con una sensación que estaba viviendo en ese momento en particular, porque había sido justo el terremoto en Coquimbo y estaba viviendo en un edificio vacío, entonces había mucho movimiento, como esa sensación de soledad total y, y como que todo se podía perder en algún momento. Y creo que de ahí empieza a surgir como el trabajo de este libro. Y bueno, la verdad que me demoré harto tiempo en hacerlo, pues me demoré 5 años, pero creo que era un libro que se impuso visualmente como de manera muy potente para mí, como las imágenes tenían mucha potencia, pero necesitaba también tener como un relato al final, no solamente como las imágenes por las imágenes. Entonces en el relato creo que eso fue como lo que más me demoré en realidad, en pensar el cómo. Perfecto. Sí, el libro, o sea, tiene, bueno, primero te quería preguntar también por la inspiración, también porque tiene un lenguaje súper poético y es súper especial la forma en que está narrado. Cuéntame también cómo llegaste a esa forma de narración que es súper particular. Para mí es una forma de narración como bien antigua. Yo creo que en esas primeras veces que escribí, como lo que se me dio naturalmente era más ligado a la prosa poética, como lo que me sale de manera más natural. Y también como libros así que me gustaron mucho desde un comienzo, también estaban en ese radio, no sé, estoy pensando en María Luisa Bombal, o en la Armonía Somers, o en Marosa Di Giorgio, que son autoras que me gustan mucho, o no sé, Clarice Lispector, que tienen esa forma. Y en general mis libros han tenido esa poética de alguna forma. El libro es como Hija Natural, que ya es como una novela mucho más normal, digamos, tradicional. Igual hay ciertos momentitos donde me da esos como pequeños lujos de meter un poquito de poesía, pero en realidad esto fue ya como un evento más importante para mí porque fue como dedicarle un libro completo a ese espacio de prosa poética. Y yo creo que aprovechando también que la poesía tiene la facilidad de decir mucho con pocas palabras, entonces también este libro que surgió como a nivel de fragmento, era lejos como el mejor lenguaje posible, por lo menos para mí, como que necesitaba el hecho de la escritura y de la edición al mismo tiempo, porque escribir también es editar, autoeditarse. Y cuéntame también del formato de cómo trabajaron el libro con la editorial Agua Rosa, que tiene Ujú. también, es súper interesante cómo está, cómo se lee, porque está escrito así como con parrafitos cortitos por páginas, así con mucho, como unidades separadas, como súper interesante la forma en que se ve el libro, como se diagramó y cómo está puesto también con el formato más poético. ¿Cómo llegaron a esa propuesta con la editorial? Eh, bueno, en realidad el libro ya era fragmentario, o sea, como estos bloques de texto ya eran así, como fueron escritos por mí así, de esa forma. Y que creo que me sirven de alguna manera para poder trabajar las imágenes casi como si fueran pequeños cortos, o sea, como hay una saturación visual de miles de cosas que están pasando en la Tierra, en el cielo, en otras dimensiones y cosas por el estilo, como que ese formato de alguna manera como que encajonaba la narración. Era como, no sé, pues eso me parece muy interesante también del formato televisivo, o sea, la caja de la tele, hay un marco que te lleva también hacia otros lugares. Entonces el libro creo que tiene mucho de eso, como de este marco, de este cuadrado que de alguna manera encajona,
pero cuando trabajamos con la editorial, una de las cosas que nos quedó clara era que el libro necesitaba aire, necesitaba que tuviera harto espacio, por ejemplo, entre los márgenes o entre el arriba y el abajo, cosa de que el lector centrara toda su atención en el centro, digamos. Y eso también creo que es entretenido con respecto al libro, o sea, todos estos juegos que se pueden hacer a nivel de edición o de buscar, darle una forma como al lenguaje que tiene un libro, creo que es súper lindo. Y por lo menos yo quedé súper contenta con el trabajo que hicimos a nivel de diseño. Sí, quedó súper lindo. Cuéntame también cómo ha sido el proceso de escritura para ti desde tus libros anteriores, que ya tienes varios novelas o libros de relatos, poesía, qué sé yo, hasta llegar a esta historia, esta novela. No sé si como desde el primero hasta ahora o desde el Sí. último. Que No, no, desde el sí. primero, como tu proceso de escritura y como tu evolución como escritora. Bueno, yo creo que la evolución se ve muy notoriamente en mis libros, como que en realidad si alguien parte leyendo al porno y termina leyendo Fíbula, se va a dar cuenta que hay un imaginario que está muy presente y que ha ido desarrollando con el tiempo. Entonces, en Valporno era también ahí, yo creo que es como el libro más extraño en términos de forma, porque hay cuentos que parecen escaletas, hay a ratos tiene como prosa poética, a ratos tiene como un lenguaje bien barroco, es una mezcla de estilos en realidad, y que eso habla mucho también de no saber muy bien cuál era mi lugar escritural en ese momento, como que había ciertas imágenes y relatos que necesitaba contar, pero todavía no había una forma tan desarrollada, pero estaba probando esa forma. Y bueno, ya con el otro libro, Cuentos con la Bella Muerte, hice una pega mucho más de hacer las historias como con más tiempo. Valporno era súper así, era como mucho punto seguido, imagen tras imagen, y con La Bella Muerte no. Por ejemplo, ahí es un libro que tiene hartas comas, por lo tanto tiene otro ritmo, tiene otra forma, también el tema con el que estaba trabajando. Y sin duda partí desde un escenario de ficción y de repente empecé a encontrar como cosas de eso dentro de esa ficción que tenían mucho que ver como con mi historia, como con lo autobiográfico. Entonces no fue que yo decididamente quisiera hacer una obra autobiográfica porque encontrara que mi historia es muy interesante, sino porque ya notaba que existía eso en mis libros, de los primeros por lo menos. Entonces fue, ya, ahora me voy a meter y me metí en el formato de los diarios con Domingo, que es como estos fragmentos solo de mis domingos del diario, de los diarios de día, que yo tengo muchísimo, y también trabajar esa forma, de esa melancolía, esa suerte de angustia que tiene el domingo, que me parecía que era súper pertinente como con esa idea que yo tenía sobre mi literatura. Y bueno, hice aquí un poemario que está entre Domingo y Hija Natural, que ese poemario, ahí me metí desde el punto de vista de la poesía en la autobiografía. Entonces ahí trabajé específicamente como el vínculo con el padre. Y ese primer formato llega a la novela Hija Natural, pero está como todo entrelazado, porque de hecho en el libro Domingo aparece, en uno de los domingos aparece una frase que le da el título al poemario y luego el poemario deriva en la novela. Y con eso ya en el fondo hay como una especie de corpus en términos de tema y experimentación con los géneros. Y de ahí, bueno, después saqué el manual de autobiografía, que en el fondo cuando ya tomé, como entendí más o menos cómo había hecho eso, porque fue como, esta pregunta que tú me haces ahora es como algo que también me vino, así como, oye, qué loco todo este camino que he hecho. Y, y ahí, bueno, decidí contar cómo había sido el proceso de escribir estos 3 libros anteriores y al mismo tiempo entregar herramientas que eran las que les daba a mis alumnos en mis talleres de autobiografía, diciendo cómo tuve que establecer un método para poder trabajar con mi obra y poder meterme en temas que eran súper duros, que eran muy difíciles. Entonces, cómo no abandonar el proyecto cuando habían varias cosas que en el fondo me podían hacer abandonarlo.
Y luego viene el poemario Manual de Entrenamiento Metafísico del Ejército Femenino, que fue como un acercamiento hacia un discurso como en relación más a la locura, a lo que está fuera de norma. Textos que en realidad funcionan porque se van armando y se contraponen uno con otro, pero en realidad es como un texto bien delirante y que creo que es como una antesala de Fíbula, que ya es como el delirio total, digamos, como el lenguaje en forma, en imagen, en la protagonista, lo que ocurre. ¿Sí? Bueno, hablemos sobre lo que ocurre en Fíbula. Cuéntame cómo pensaste esta historia de que además ocurre en Valparaíso, o sea, ocurre como en una costa, o en un lugar o sea, como mar, no sé si efectivamente es Valparaíso. Eh, Sí, es parte de eso. ya. También porque tú vives en Valparaíso y cuéntame también esa relación con el lugar y también con todo el tema de la catástrofe, esta cosa media como de ciencia ficción, media como futurista, de lo que como también de lo que puede pasar como en un mundo distópico, no sé, como todas tus referencias y la temática que aborda la obra sobre este personaje, además en esta situación de catástrofe y de supervivencia, en el fondo. Uh-huh. Bueno, el libro básicamente trata sobre una mujer que es una última mujer. O sea, hay una catástrofe importante en Valparaíso, que es como un gran incendio en realidad, que es como un referente clarísimo de esta ciudad, que convivimos día a día, todos los días hay incendios. Entonces siempre hay una sensación de amenaza y se escuchan sirenas todo el tiempo. Entonces hay como una sensación de en algún momento se puede quemar todo, como ya han habido también grandes incendios. Entonces esta protagonista, bueno, queda sola en el mundo, en realidad, como que sus vecinos, todo lo que está alrededor suyo se derrite, se desintegra. Y, y claro, ese personaje luego toma el nombre de Fíbula, que es un nombre que se lo dan. Y eso me pareció muy bonito, porque la fíbula en sí es como como prendedor que ocupaban los héroes o como personas que tenían algún tipo de valor en la antigüedad. Entonces, que también la figura enlaza como el inicio con el final, entonces me parecía que era como lo mejor, tal vez como en términos de, como lo que puede simbolizar el inicio y el fin de su viaje. Bueno, los vínculos con esta ciudad para mí son súper importantes como a nivel de mi obra, y el Fíbula creo que esta sensación no solamente de que puede desaparecer la ciudad, sino que al mismo tiempo se regenera, es algo que es totalmente cíclico, esta ciudad está eh, quemada totalmente y luego se vuelve a armar. También tenemos un vínculo con la ruina que es súper especial. Vivimos entre las ruinas, entonces eso también queda como manifiesto en el libro. Bueno, el libro también, para mí, por lo menos, plantea como una especie de quiebre de la psiquis, más que nada. Es como una especie de acabo de mundo mental. No solamente lo que está pasando afuera, que creemos que pasa afuera, sino creo que lo más valioso del libro, valioso para mí en el sentido que me enseñó muchísimo trabajar esa parte, es de convertirse en una heroína en la medida que la protagonista es capaz de ir a su inconsciente y encontrarse con ciertos aspectos que necesita ver, que tal vez como el viaje más provechoso que podríamos tener las personas en general. Entonces, claro, este viaje hacia el interior permite analizar sus propios símbolos, entender su realidad, entender que hay otras voces que a veces la toman, cuál es la importancia de la sociedad, por ejemplo, en esas voces. Se habla mucho también en el libro sobre el género, aparece el asunto de la postura y todo, pero el género no es solamente la postura, el género es todo, son como también estas delimitaciones, por ejemplo, las delimitaciones entre los géneros en relación a la identidad o a lo sexual, los géneros en relación a las categorías
literaria, entonces también es un libro que juega mucho con la literalidad, ¿cierto? Sí, es súper interesante también la forma en que se aborda justamente lo que tú hablabas de la psiquis, como cómo funcionan los pensamientos, como que es mucho también de ese trabajo mental, que yo creo que esa es como una de las grandes cosas que me parece como muy diferenciador de otras novelas que leí últimamente, que es como ese proceso de lenguaje que desarrolla este personaje y como su pensamiento y sus ideas. Eh, ¿Cómo fuiste desarrollando eso? Porque también es muy difícil, me imagino que ha sido un desafío escribir eh, estas ideas en este formato, en el fondo, como tan como muy de ver como de mucho como trabajo de ideas y de pensamientos de una manera como fluye el lenguaje, fluyen las palabras, fluyen los pensamientos. ¿Cómo lo ves? Bueno, este libro yo creo que es más como cosas como incluso más canalizadas desde mi inconsciente hacia el papel. Como que creo que lo racional en realidad fue más en el hecho como de poder aglutinar las palabras. Pero muchas de las frases que están escritas en el libro vinieron tal cual están. Terminaba súper agotada después de escribir, o sea, tú puedes decir ya, es un parrafito que tiene, no sé, 300 palabras, pero me costaron esas 300 palabras, me demoré ahí como, bueno, el libro ya tenía, no sé, 50 páginas escritas y lo terminé en 6 meses, como me gané un fondo de creación y tuve 6 meses para terminarlo, pero lo terminé en 3. Entonces en esos 3 meses estuve, pero así como muy metida en la onda del libro y, y claro, igual era como un poco, eh, no sé, como me removía mucho la verdad porque sentía que estaba estrujando todo, sentía como que algo valioso estaba haciendo, eh, pero con harto cansancio también. Bueno, me apoyé harto también en la lectura de psicoanálisis, me gusta harto el psicoanálisis. Entonces iba leyendo cosas como en relación a eso, o libros sobre neurología, sobre psiquiatría, y con ese material yo creo que vinieron como estas ideas, como que entré como en una especie de dimensión también como para poder trabajarlo. Pero sí, creo que de los libros que he escrito es como el más complejo, eh, porque tiene muchas formas de ser leído también. Uno puede entrarle por diferentes formas, como en sensaciones, en pensamiento, eh, en verlo casi como si uno estuviera viendo la tele, no sé, te llega de muchas formas. Sí, es súper interesante. También, ¿cómo lo ves como en términos de lo que plantea también como un futuro, quizás que podría suceder como el fin del mundo, o como este tema sobrevivir en un contexto como muy trágico, y como este tema como también de sobrevivir, pensando también en el contexto que estamos viviendo y todo lo que ha pasado, y como pensar que se nos va a acabar el mundo, así como ese concepto tan así como tan real que está sucediendo a nivel global, así como desde el cambio climático hasta otras temáticas. ¿Pensás, fueron temas que fuiste incorporando, o no tenía mucho que, o sea, como por dónde iba el concepto detrás de todo este tema? Es que mi visión del apocalipsis o del acabo del mundo es súper particular, porque en realidad yo creo que antes que se acabe el mundo como lo conocemos, se nos puede acabar la psique. Entonces ya estamos viendo que hay proliferación de enfermedades mentales por montones, sobre todo el Alzheimer, los accidentes cerebrovasculares, cosas por el estilo, que a veces dejan a las personas habitando el cuerpo pero con la mente en otro lado. Hay como una especie de quiebre ahí, quiebre de la memoria, cosas por el estilo. Entonces tengo la sensación de que eso es lo más frágil por ahora, como que estamos muy preocupados del exterior. Es súper importante el tomar conciencia sobre el cambio climático y tratar de vivir mejor y ser consciente de nuestra basura y todo lo que conlleva eso.
pero creo que hay un camino que es igual de importante, que es el, de alguna manera, ser capaces de revisar nuestra historia y también de, no sé, pues como hacer el camino de entendernos de alguna forma, como profundizar a nivel psicológico, a nivel espiritual, no sé, cada uno lo hará a su manera, pero para mí en realidad ese es como el asunto, es como seguir viviendo pero estar desconectado, y eso ya es como un cuerpo con una mente que está totalmente fuera, que ya no está pegada a la realidad. Eso yo creo que para mí es como la visión más apocalíptica posible. ¿Qué tanto hay de ti en la protagonista? ¿Qué elementos sacaste de ti misma para incorporar en ella? Hay muchos de mis sueños ahí. Soy alguien que sueña mucho, me acuerdo mucho de lo que sueño, trabajo con los sueños, los escribo, eh, ya sé identificar los que son solo residuales, como de cosas que vi en el día, de otros que son más importantes, puedo identificar algunas series, así como soñé esto en tal año y luego viene este otro sueño que se engancha con este otro. Entonces hay varios como fragmentos del libro donde la protagonista sueña cosas que son parecidas a las cosas que he soñado yo. Ahí igual hubo un trabajo estético, pero hay mucho de mi imaginario ahí en ese sentido. Y es un imaginario que es bien profundo, porque no hay como ahí un trabajo de decir, ah, ya, ok, esto es como contable a lo que no es contable, sino es como abrir el cerebro casi como una especie de operación. Creo que también tengo de la protagonista el asunto como del no rendirse, como el asunto de la lucha interior. Hay una parte del libro donde ella se ve a un espejo y se ve como un guerrero antiguo. Y ese fragmento me identifica un montón. Yo siento eso como conmigo, como que voy a ser alguien que va a morir con las botas puestas, o sea, como me siento como súper participante de la vida y siempre como con motivos para hacer cosas, como que me entusiasma en ese sentido la vida. Y creo que eso en la protagonista también lo tiene. No se pregunta mucho a veces por qué llegó a donde llegó, qué está pasando, sino que solamente se entrega. Y creo que en eso también parezco. Buenísimo. ¿Hay algo que quieres agregar? O, si no, cuéntame qué también para que deje invitar a la gente a leer el libro. Sí, bueno, Fíbula es un libro bien especial, es distinto a los libros que he hecho antes, pero quienes ya leyeron mis libros anteriores, yo creo que les interesa más como mi cabeza a la forma en la cual voy a entregar los contenidos. Lo mío es como más la experimentación. Entonces, bueno, quiero invitarlos a leer Fíbula, que es este viaje tan distinto, pero con el que también espero se emocionen, se rían, se remuevan. Y bueno, como nosotros estamos en un proyecto que es Aguarrosa Lab, Aguarrosa es un laboratorio, y, y bueno, estamos haciendo venta directa del libro, así que puedes seguirnos en Aguarrosa Lab en Instagram o en aguarrosaediciones@gmail.com, ahí también se pueden cargar. Y van a haber también presentaciones en Santiago, en Viña. Esta semana nos toca Villa Alemana, así que vamos a estar ahí también con varias actividades. Súper, muchas gracias, te pasaste.